Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial y llenos de energía porque hoy, amigos, tenemos un vídeo súper especial. Ya saben que a mí me encanta el chismecito, el drama, las historias de amor, y hoy tenemos todo eso. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, concretamente en la vida amorosa de dos personajes que definitivamente nos tienen a todos con el corazón en un puño, Demet Özdemir y Can Yaman. Y como dice el título, vamos a explorar su romántico nido de amor. Bueno, quizás no exactamente nido de amor, pero sí todos esos momentos que nos hicieron soñar, que nos emocionaron y que, seamos sinceros, nos mantuvieron pegados a la pantalla. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, anécdotas y por supuesto, muchísimo romance. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, si son fans de las novelas turcas, seguramente ya los conocen de memoria, pero para aquellos que apenas están descubriendo este maravilloso universo, les cuento rápidamente. Demet Özdemir es una actriz turca talentosísima, conocida por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, que fue donde explotó su fama internacional, Doğduğun Unep Kaderindir, Naciste en una casa, Tu destino, Anfara, Mi nombre es Farah, entre muchas otras. Su encanto, su belleza y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, otro actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma y su talento. Él también saltó a la fama internacional gracias a Erkencikus, pero también ha participado en series como Dolunay, Luna Llena, y más recientemente en proyectos internacionales como Sandokan. Ambos, Demet y Can, son verdaderas estrellas, con legiones de fans en todo el mundo. ¿Pero por qué hablamos de ellos juntos? Pues porque además de compartir el estrellato, compartieron algo mucho más especial, una historia de amor que, aunque breve, marcó un antes y un después en la vida de muchos. La chispa entre ellos saltó en el set de Erkencikus. En la serie interpretaron a Sanem y Can, una pareja que, desde el primer momento, nos robó el corazón. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, era imposible no notar la conexión tan especial que tenían. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión de la serie, la prensa turca y los fans enloquecieron. Los rumores de citas y salidas juntos se multiplicaban. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por la calle, y aunque ellos nunca confirmaron abiertamente su relación, las imágenes hablaban por sí solas. Los paparazzis hacían guardia día y noche, esperando capturar el momento perfecto. Y aunque no hubo una confirmación oficial, los gestos de cariño, las miradas cómplices y las constantes muestras de afecto en redes sociales alimentaban las esperanzas de los fans. ¿Y quiénes éramos nosotros para no soñar con este romance fuera de la pantalla? Era como si la magia de Sanem y Can, la pareja de la serie, se trasladara a la vida real. Ahora profundicemos un poco más en el universo de Erkencikus. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, dueño de una agencia. La historia se desarrollaba con un ritmo vertiginoso, lleno de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. La trama principal giraba en torno a un secreto. Sanem, por necesidad económica, entra a trabajar en la agencia de Can y, sin saberlo, se ve involucrada en un plan para descubrir quién es la persona que está saboteando la empresa. En medio de esta situación, surge el amor entre Sanem y Can, quienes, a pesar de las dificultades y los secretos, se enamoran perdidamente. La serie no solo destacó por su historia romántica, sino también por sus personajes secundarios, que aportaban humor y dinamismo a la trama. Cada personaje tenía su propia personalidad y sus propias historias, lo que hacía que la serie fuera aún más atractiva y cercana para el público. La familia de Sanem, sus amigos, los compañeros de trabajo de Can, todos eran parte fundamental de este universo que nos cautivó a todos. Pero volvamos a Demet y Can. La química que tenían en la pantalla era algo excepcional. No era solo actuación, había algo más. Se notaba una conexión genuina, una complicidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores.
La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban. Todo era perfecto. Y por supuesto, la pasión que irradiaban en cada escena era innegable. Los fans, como era de esperar, no tardaron en crear todo tipo de teorías y especulaciones sobre la relación entre Demet y Can. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, fotos, vídeos y análisis de cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Se analizaba hasta el más mínimo detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de romance. Era un fenómeno. Y es que, la verdad, era difícil no creer que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Las fotos que se filtraban, los vídeos detrás de cámaras, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans soñaban con verlos juntos, con verlos felices, con ver su amor hecho realidad. ¿Y quién no? Era como si estuviéramos viendo una historia de amor de cuento de hadas, pero en la vida real. Uno de los momentos más emblemáticos, como ya mencioné, fue el viaje a Roma. Las fotos que se filtraron de ellos paseando por las calles de la ciudad eterna, tomados de la mano, sonriendo y disfrutando de su compañía, fueron la confirmación que todos esperábamos. Roma, la ciudad del amor, era el escenario perfecto para su romance. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y los fans celebraron este momento como una victoria. Era la prueba de que su amor, el amor de Sanemi Can, era real y trascendía la pantalla. Pero la confirmación del amor de Demet y Can no solo se vivió en Roma, sino también en las redes sociales. Can Yaman, conocido por su personalidad reservada y su poca afición a la vida pública, decidió hacer una excepción y dedicarle un mensaje muy especial a Demet en su cumpleaños. Las palabras que utilizó fueron llenas de cariño, admiración y respeto. Aunque no confirmó abiertamente que eran pareja, dejó claro que sentía algo muy especial por ella. Este gesto fue un punto de inflexión en la historia. El mensaje de Can fue recibido con una gran alegría por parte de los fans. Era la confirmación que necesitaban. El reconocimiento de que el amor de Sanemi Can existía fuera de la pantalla. Las redes sociales explotaron de emoción, de felicitaciones y de muestras de cariño hacia la pareja. Era como si el mundo entero estuviera celebrando su amor. Otro de los aspectos más comentados por los fans fue la conexión que tenían fuera del set. En los vídeos y fotos detrás de cámaras, era evidente la complicidad que existía entre ellos, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban. Era evidente que además de compañeros de trabajo, eran muy buenos amigos, y que entre ellos existía una conexión muy fuerte. Para nosotros, los espectadores, verlos interactuar de esa manera era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Era simplemente mágico. Los directos de Instagram, las fotos en los sets de grabación, los vídeos de las escenas, todo era material de análisis para los fans. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle en busca de señales. Y vaya que las había. La forma en que se miraban a los ojos, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. La complicidad entre ellos era tan evidente que incluso los compañeros de trabajo y los miembros del equipo de producción de Erkencicus comenzaron a hablar sobre la relación entre Demet y Can. Contaban anécdotas sobre su día a día en el set, sobre cómo se cuidaban y se apoyaban mutuamente. Y por supuesto los fans devorábamos cada una de estas historias, alimentando aún más nuestras esperanzas de ver su amor hecho realidad. Pero como suele suceder, el amor, a veces, es efímero. Después de un tiempo los rumores de ruptura comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables, y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de dedicarse mensajes en las redes sociales, y el silencio se hizo cada vez más ensordecedor. La ilusión de los fans, poco a poco, se fue desvaneciendo. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans. Muchos no podían creer que su historia de amor, que parecía tan perfecta, hubiera llegado a su fin. Pero como dice el dicho, el amor es como una mariposa, cuanto más la persigues, más te escapa. Y así fue el amor entre Demet y Can, por mucho que lo intentáramos, llegó a su fin. La tristeza invadió a los fans. Era como si una parte de ellos también se estuviera rompiendo. El dolor de la separación de Sanemi Can, la pareja de la serie, se trasladó a la vida real. Pero a pesar de la tristeza, también hubo un gran sentimiento de respeto.
Después de todo, fueron parte importante en el éxito de la serie y nos regalaron momentos inolvidables. Los fans sabían que aunque su relación no funcionara, siempre les quedarían los recuerdos, las risas y la magia que vivieron juntos. La separación fue un momento difícil, pero ambos supieron afrontarlo con madurez y profesionalismo. Demet y Can continuaron con sus carreras, demostrando que el fin de una relación no es el fin del mundo, y que la vida sigue adelante. Demet siguió cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas, y Can también continuó trabajando en proyectos internacionales, demostrando su talento y carisma en diferentes países. A pesar de la separación, la serie Erkencikus siguió cosechando éxitos en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, la química entre Demet y Can, la magia de la serie, todo seguía vivo en el corazón de los fans. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Demet y Can, aunque ya no estaban juntos, siguieron siendo recordados como la pareja perfecta. El legado de Erkencikus y la historia de amor entre Demet y Can siguen vigentes. A día de hoy, aunque ambos han rehecho sus vidas sentimentales, los fans de la serie y de esta pareja en particular, siguen recordando con cariño esos momentos especiales que compartieron. La química entre Demet y Can sigue siendo innegable, y la serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Han pasado muchos años, pero su historia de amor sigue siendo un tema recurrente entre los seguidores de las novelas turcas. Y es que al final del día, lo que nos queda son los recuerdos. Los momentos que vivimos juntos, las risas, los llantos, las emociones, y en el caso de Demet y Can, el amor que compartieron, aunque fuera por un tiempo. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Demet Özdemir tras Erkencikus continuó brillando en la pantalla chica, demostrando su versatilidad y talento actoral en diversas producciones. Dodu Unep Kaderindir Naciste en una casa, tu destino, fue una de sus siguientes interpretaciones, donde demostró su capacidad para interpretar personajes con mayor profundidad y complejidad. La serie abordaba temas sociales relevantes y permitió a Demet demostrar su madurez actoral. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público. Luego llegó Adn Farah, Mi nombre es Farah, una serie que la catapultó a nuevos niveles de reconocimiento. En esta producción, Demet interpretó a una mujer que debe luchar por sobrevivir y proteger a su hijo en un entorno hostil. La serie se destacó por su trama intensa, sus personajes complejos y la excelente interpretación de Demet, quien demostró su capacidad para llevar el peso de la historia sobre sus hombros. En paralelo a su carrera actoral, Demet también ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Su belleza natural, su estilo y su carisma la han convertido en una de las celebridades más solicitadas por las marcas de moda y cosmética. Su influencia en las redes sociales es considerable, y sus publicaciones son seguidas por millones de fans en todo el mundo. Can Yaman, por su parte, también ha seguido una exitosa carrera. Tras Erkencikus protagonizó la serie Dolunay, Luna Llena, donde compartió créditos con Özge Gürel. La serie de corte romántico fue un éxito en varios países, y Can reafirmó su popularidad como galán de telenovelas. Pero el gran salto de Can Yaman fue hacia el mercado internacional. El actor turco ha participado en proyectos en Italia, como la serie Viola come il mare, donde demostró su dominio del idioma italiano y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Además, Can ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas y series de televisión en diferentes países. Uno de los proyectos más ambiciosos de Can ha sido su participación en la serie Sandokan, una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari. La serie de producción internacional ha significado un nuevo desafío para Can, quien ha tenido que enfrentarse a personajes históricos y a un nuevo idioma. Sandokan representa un hito en la carrera de Can Yaman, y le ha permitido consolidar su imagen como un actor de renombre internacional. La vida amorosa de ambos actores ha sido objeto de constante interés por parte de los medios y los fans. Demet Özdemir, tras su separación de Can Yaman, ha mantenido una vida personal discreta, pero siempre ha sido noticia por sus romances. En 2022 contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, pero la relación llegó a su fin en el mismo año. Actualmente se encuentra enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Can Yaman, por su parte, ha mantenido una vida amorosa más activa, aunque siempre ha sido muy reservado con sus relaciones.
Ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora italiana Diletta Leotta. Actualmente Khan se encuentra enfocado en su carrera y en sus proyectos internacionales. Volviendo a la historia de Demet y Khan, es imposible no sentir nostalgia al recordar su romance. La química que tenían, la pasión que transmitían, la forma en que nos hacían soñar, todo era mágico. Aunque su relación no duró para siempre, su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia de amor nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. También nos enseñó que el amor es un sentimiento complejo, lleno de altibajos, de momentos de felicidad y de tristeza. Y sobre todo nos enseñó que aunque las cosas no salgan como queremos, siempre nos quedarán los recuerdos y las experiencias vividas. Así que, ¿qué podemos concluir de esta historia? Pues que el amor a veces es impredecible, volátil y efímero, pero siempre hermoso. Que aunque las cosas no salgan como queremos, siempre nos quedarán los recuerdos y las experiencias vividas. Y sobre todo que debemos celebrar el amor en todas sus formas, y agradecer a las personas que nos han hecho felices, aunque sea por un breve periodo de tiempo. En el mundo de las novelas turcas, las historias de amor siempre han sido un tema recurrente. El público se siente atraído por las historias de pasión, de drama, de romance, y las novelas turcas han sabido capturar esa esencia. La química entre los actores, la ambientación, la música, los paisajes, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y cautivadora. Demet Özdemir y Can Yaman, con su historia de amor, se convirtieron en un referente para los fans de las novelas turcas. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó un gran impacto en el público, y su historia sigue siendo recordada con cariño y emoción. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre la romántica historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado recordando estos momentos mágicos, y que se hayan emocionado tanto como yo. No olviden que si ustedes tienen alguna opinión, algún recuerdo especial, o simplemente quieren compartir algo sobre esta historia, los leo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Antes de irme, quiero agradecerles por estar aquí, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Son lo máximo. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden que la magia de Erkencikus y el amor de Demet y Can, aunque efímero, siempre perdurarán en nuestros corazones. Hasta la próxima.